No juzgues a alguien por las decisiones que tomó cuando no conoces las opciones que tenía para elegir. Parece que Brooke, la hija de Hulk Hogan, podría enfrentarse a una larga pena de cárcel tras aparecer nuevas pruebas que la vinculan con algunos de los negocios más turbios de su padre. Y con el largo historial de escándalos de Hulk, la verdadera pregunta es, ¿en qué ha metido a Brooke? Te lo explico. El auge y la caída de la familia del wrestling estadounidense. Parece que la muerte de Hulk dejó algo más que dolor a su hija. Le dejó una carga, y las cosas no pintan bien. Pero antes de entrar en lo que Hulk pudo haberle hecho cargar, tenemos que volver al principio. La historia comienza en la época dorada del wrestling profesional, cuando Hulk Hogan estaba pasando de ser Terry Gene Bollea a convertirse en el rostro más reconocible del entretenimiento deportivo. Nacido el 11 de agosto de 1953 en Augusta, Georgia, Hogan se convertiría no solo en una superestrella de la lucha libre, sino en un fenómeno cultural que trascendió el ring. Con su característico bigote, su pañuelo y su grito de guerra a Hulkamania, se convirtió en el rostro de la World Wrestling Federation durante su periodo de mayor crecimiento en la década de 1980. Pero, entre bastidores, el hombre que predicaba sobre el entrenamiento, las oraciones y las vitaminas, estaba construyendo una familia que se convertiría tanto en su mayor alegría como en su caída definitiva. En 1983, Hogan se casó con Linda Claridge, una antigua azafata que estaría a su lado mientras conquistaba el mundo de la lucha libre. Juntos tendrían 2 hijos que crecerían bajo los focos. Brooke Ellen Bollea, nacida el 5 de mayo de 1988, y Nicholas Alan Bollea, nacido el 27 de julio de 1990. Durante años, la familia Hogan representó el sueño americano. Hulk era el bueno por excelencia, el héroe que siempre vencía al mal, mientras que Linda interpretaba el papel de esposa y madre comprensiva. Sus hijos, Brooke y Nick, estaban siendo preparados para sus propias carreras en el mundo del entretenimiento, y Brooke mostraba un gran talento como cantante y artista. La familia vivía en una lujosa casa en Clearwater, Florida, aparentemente llevando la vida perfecta con la que millones de estadounidenses solo podían soñar. La decisión de la familia de permitir que las cámaras entraran en su casa para el reality show de VH1 Hogan Knows Best, en 2005, resultaría ser tanto una bendición como una maldición. El programa, que se emitió hasta 2007, ofrecía a los espectadores una visión íntima de la vida cotidiana de la familia Hogan, pero también ponía de manifiesto las grietas que comenzaban a aparecer en su aparente fachada perfecta. Los espectadores pudieron ver el carácter sobreprotector de Hulk hacia su hija Brooke, incluido el famoso rastreador GPS que instaló en su coche para controlar sus movimientos. El programa retrataba a Hulk como un padre cariñoso pero controlador que luchaba por aceptar la creciente independencia de su hija. En un episodio memorable, los espectadores vieron cómo reaccionaba con rabia, apenas contenida, cuando Brooke trajo a casa a unos posibles pretendientes. El programa se convirtió en la serie más vista de VH1 en ese momento, pero también comenzó a revelar la disfunción que se escondía bajo la superficie de esta familia aparentemente perfecta. Brooke, que solo tenía 16 años cuando comenzó el programa, se encontró navegando por las traicioneras aguas de la adolescencia bajo la atenta mirada de su padre sobreprotector y de la audiencia de la televisión nacional. Se había graduado en el instituto a los 16 años y perseguía su carrera musical con la determinación que parecía caracterizar a la familia Hogan. Su primer sencillo, Everything to Me, encabezó la lista Hot 100 Singles Sales, y su álbum Undiscovered acabaría alcanzando el puesto número 28, la lista Billboard 200. Pero, incluso mientras la carrera de Brooke despegaba, empezaban a aparecer los primeros indicios de graves problemas en el seno de la familia Hogan. Nick, el menor de los 2 hijos de los Hogan, estaba desarrollando una pasión por los coches y las carreras que pronto conduciría a la tragedia. En 2006, obtuvo la licencia de piloto de Fórmula D y comenzó a competir en eventos, con el apoyo y el aliento incondicionales de su padre. Sin embargo, el historial de conducción de Nick ya era motivo de preocupación. Entre 2006 y 2007, acumuló múltiples multas por exceso de velocidad, incluida una por conducir a 185 km por hora en una zona con límite de 110 km por hora y otra por conducir a 170 km por hora en una zona con límite de use on kilometers at. No se trataba solo de imprudencias juveniles, sino de señales de advertencia del comportamiento temerario que pronto destrozaría la imagen cuidadosamente construida por la familia Hogan. La tragedia que marcaría el principio del fin de la familia Hogan ocurrió el 26 de agosto de 2007, cuando Nick, de 17 años,
chocó su Toyota Supra mientras participaba en una carrera callejera. El accidente dejó a su pasajero, John Graziano, un veterano de la Marina de los Estados Unidos, con discapacidad permanente y graves daños cerebrales. Nick, que había estado bebiendo y competía con otro coche a alta velocidad en una carretera mojada, fue acusado de conducción temeraria con lesiones corporales graves. Las secuelas del accidente sacarían a la luz el lado más oscuro de la dinámica familiar de los Hogan. En unas llamadas telefónicas filtradas desde la cárcel, se escuchó a Hulk haciendo declaraciones impactantes sobre el accidente, entre ellas, culpar a la víctima y hacer comentarios racistas. Nick se declaró inocente y fue condenado a 8 meses de cárcel, pero el daño a la reputación de la familia fue mucho más grave que cualquier consecuencia legal. Mientras la familia Hogan se recuperaba del escándalo que rodeaba el accidente de Nick, sus vidas personales se desmoronaban a puerta cerrada. El matrimonio de Hulk con Linda se desmoronaba en medio de acusaciones de infidelidad, incluida una aventura particularmente devastadora con Christian Plant, que no solo era amiga de la familia, sino que también había trabajado estrechamente con Brooke en su carrera musical. La traición fue devastadora para Brooke, que se sintió personalmente violada por la aventura. Linda solicitó el divorcio en noviembre de 2007, y lo que siguió fue uno de los divorcios más amargos de la historia reciente. El proceso se prolongó durante años, con acusaciones cada vez más duras entre ambas partes. Linda solicitó el divorcio en noviembre de 2007, y lo que siguió fue uno de los divorcios más amargos de la historia reciente. El proceso se prolongaría durante años, con acusaciones cada vez más duras por ambas partes. Linda acusaría más tarde a Hulk de ser un adicto a la intimidad y un mentiroso compulsivo, afirmaciones que serían respaldadas por las propias confesiones posteriores de Hulk sobre sus numerosas infidelidades. El divorcio no era solo por dinero o propiedades, sino una batalla por el alma de sus hijos. Brooke se vio atrapada en medio, al principio del lado de su madre, pero tratando de mantener cierta relación con su papá. El estrés de la situación era enorme y comenzó a pasar factura a la joven que en su día había sido la niña bonita de los reality shows. A medida que la imagen pública de la familia seguía deteriorándose, Brooke intentó distanciarse del caos centrándose en su carrera. Su programa derivado, Brooke Knows Best, se estrenó en 2008 y se centraba en su vida como joven adulta que intentaba establecer su independencia. El programa ofrecía una visión de la lucha de Brooke por definirse a sí misma fuera de la dinámica cada vez más tóxica de su familia, pero también ponía de relieve hasta qué punto los problemas familiares la estaban afectando tanto en lo personal como en lo profesional. El programa mostraba a una joven madura para su edad, obligada a lidiar con complejas relaciones familiares mientras intentaba construir su propia carrera en la industria del entretenimiento. Los espectadores podían ver la tensión en su rostro, el peso de ser la hermana responsable en una familia que parecía estar fuera de control. La serie se emitió hasta 2009, pero para entonces el daño a la familia era irreparable. Durante este periodo, Hulk también estaba lidiando con sus propios demonios personales. Más tarde admitió haber tenido pensamientos suicidas durante el proceso de divorcio, y amigos cercanos a la familia informaron de que estaba luchando contra la depresión y la sensación de aislamiento. El hombre que en su día había sido un héroe para Estados Unidos era ahora visto como un ídolo caído, alguien cuyos fracasos personales habían destruido no solo su propia vida, sino también la de sus hijos. Las consecuencias económicas del divorcio fueron devastadoras. El acuerdo finalmente le otorgó a Hogan alrededor del 30% de los $10 millones en activos, pero el costo emocional fue mucho mayor. La familia que alguna vez había sido el epítome del éxito estadounidense era ahora una advertencia sobre los peligros de la fama, el ego y el comportamiento personal descontrolado. Como pronto descubrirás, en ese momento, lo peor aún estaba por llegar. El escándalo racista que surgiría en 2015 no solo destruiría las relaciones profesionales de Hulk, sino que también provocaría la ruptura definitiva entre él y su hija Brooke. El patrón de comportamiento que se había ido gestando durante años finalmente llegaría a su punto de ruptura, lo que llevaría a un distanciamiento que duraría hasta la muerte de Hulk en 2025. El escándalo racista que lo destruyó todo. Si la historia de la familia Hogan hubiera terminado con el divorcio y el accidente automovilístico de Nick, tal vez habría sido recordada como la de otra familia famosa que no supo manejar la fama. Pero en 2015 surgiría un escándalo que no solo destruiría la carrera de Hulk Hogan, sino que también provocaría la ruptura definitiva e irreparable entre él y su hija Brooke. Ya no se trataba solo de una disfunción familiar, sino de racismo, traición y la fea verdad sobre quién era realmente Hulk Hogan detrás de las cámaras. El escándalo que lo cambiaría todo comenzó años antes, pero no saldría a la luz hasta 2015,
cuando The National Enquirer publicó transcripciones de grabaciones de audio que se habían realizado en secreto durante el encuentro íntimo de Hogan en 2007 con Heather Clem, la esposa de su amigo Boba, The Love Sponge. Estas grabaciones revelarían un lado de Hulk Hogan tan impactante y tan fundamentalmente contrario a su imagen pública que acabaría con su carrera y destruiría para siempre su relación con su hija. Las grabaciones captaban a Hogan utilizando repetidamente insultos racistas, incluida la palabra que comienza por N, mientras hablaba de la vida sentimental de su hija Brooke. Pero no fue solo el uso del lenguaje racista lo que resultó tan perjudicial, sino el contexto en el que lo utilizó y las cosas tan desagradables que dijo sobre su propia hija. En las grabaciones, Hogan expresaba su disgusto por la idea de que Brooke saliera con un hombre negro, utilizando el lenguaje racial más ofensivo imaginable e incluso llamando a Brooke puta de mierda por sus elecciones sentimentales. Las consecuencias inmediatas fueron rápidas y devastadoras. El 24 de julio de 2015, la WWE despidió a Hogan, lo retiró de su Salón de la Fama y borró su presencia de su sitio web y de sus productos. No se trató de una simple suspensión o un castigo temporal, sino de la eliminación total de una de las figuras más importantes de la historia de la lucha libre. La empresa que había construido gran parte de su éxito sobre los anchos hombros de Hogan, ahora lo trataba como si nunca hubiera existido. Para Brooke, la revelación fue especialmente devastadora porque los comentarios racistas se referían específicamente a ella y a sus relaciones personales. La traición fue profunda y personal, mucho más allá de las típicas desavenencias familiares. Inicialmente, la respuesta de Brooke fue defender a su padre públicamente. Concedió varias entrevistas y en una de ellas dijo: «No apoyo lo que dijo, pero es mi padre. Lo quiero. Pero él no es así. No es racista». Incluso escribió un poema en Facebook en su defensa, haciendo hincapié en el perdón y la lealtad familiar, a pesar de la controversia. El poema incluía versos sobre cómo, si la gente conociera al padre que ella conocía, entendería que la había criado bien y le había enseñado que las personas son más que sus peores momentos. Fue una conmovedora muestra de lealtad por parte de una hija que intentaba proteger a su padre, pero que más tarde se convertiría en algo de lo que se arrepentiría profundamente. Lo que hace aún más trágica la defensa inicial de Brooke es que estaba claramente tratando de reconciliar al padre que creía conocer con el hombre revelado en esas grabaciones. Más tarde admitió que había sido mal informada, manipulada y engañada sobre el alcance de las opiniones y el comportamiento racistas de su padre. Darse cuenta de que había defendido públicamente a alguien que había hablado de ella en términos tan viles fue devastador. El propio Hulk intentó explicar sus acciones en una entrevista posterior, diciendo: «Estaba en el punto más bajo de mi vida. Mi vida personal estaba destruida. Estaba muy enojado con mi hija. Estaba molesto por una situación que había ocurrido entre ella y su novio, y no tenía ni idea de que me estaban grabando». Pero sus explicaciones solo empeoraron las cosas. Cuando se le preguntó directamente si era racista, respondió diciendo: «No, no lo soy. No soy racista. Nunca debí haber dicho lo que dije. Estuvo mal. Me avergüenza. Pero mucha gente tiene que darse cuenta de que se hereda cosas del entorno». Su intento de culpar a su educación y a su entorno por sus opiniones racistas fue visto por muchos como una excusa inadecuada que no asumía toda la responsabilidad de sus actos. El daño a su reputación era irreversible, pero lo más importante para nuestra historia es que el daño a su relación con Brooke apenas estaba comenzando. El escándalo racista no se produjo de forma aislada, sino en el contexto de una familia ya fracturada que se enfrentaba a múltiples crisis. Las grabaciones que captaron las diatribas racistas de Hogan se realizaron en 2007, durante el mismo periodo en que su hijo Nick se enfrentaba a las secuelas de su accidente automovilístico y la familia atravesaba un amargo divorcio. A medida que se desarrollaba el escándalo de 2015, quedó claro que no se trataba solo de una diatriba racista grabada en una cinta. Otras grabaciones de llamadas desde la cárcel durante el encarcelamiento de Nick revelaron más lenguaje racista, incluyendo declaraciones de Hogan sobre no querer reencarnarse en una persona negra y expresando otras opiniones racistas. El patrón de pensamiento racista era innegable y pintaba un retrato de un hombre cuya imagen pública estaba en total contradicción con sus creencias privadas. Para Brooke, la acumulación de pruebas sobre el verdadero carácter de su padre fue abrumadora. Empezó a darse cuenta de que el hombre al que había defendido no era el hombre que creía conocer. Las consecuencias profesionales para Hulk siguieron aumentando. Más allá de su despido de la WWE, se rompieron otras muchas relaciones comerciales.
Los patrocinadores le abandonaron, se cancelaron sus apariciones públicas y se retiraron de las tiendas los productos con su imagen. El hombre que en su día había llegado a valer entre 8 y 15 millones de dólares, vio cómo sus ingresos potenciales se evaporaban prácticamente de la noche a la mañana. Pero quizás más devastador que las pérdidas económicas fue el costo personal. Brooke comenzó a distanciarse de su padre y su relación, que ya estaba tensada por años de disfunción familiar, comenzó a deteriorarse rápidamente. El escándalo racista no se trataba solo de sus opiniones sobre la raza, sino de sus opiniones sobre ella, su disposición a menospreciar y deshumanizar sus decisiones, y su fracaso fundamental como padre al no respetar y apoyar a su hija. Durante este periodo, Brooke también estaba lidiando con sus propias relaciones personales y tratando de construir una vida separada del caos familiar. Había estado comprometida con el exjugador de los Dallas Cowboys, Phil Costa, en 2013. Pero esa relación había terminado en medio del drama familiar. El estrés constante y el escrutinio público le dificultaban mantener relaciones normales, y empezó a darse cuenta de que su relación con su padre se estaba convirtiendo en un lastre en todos los aspectos de su vida. El escándalo también puso de relieve problemas más generales dentro de la industria de la lucha libre y su cultura. La lucha libre profesional ha tenido durante mucho tiempo problemas de racismo, sexismo y otras formas de discriminación, y los comentarios de Hogan fueron considerados por muchos como representativos de actitudes que lamentablemente eran comunes en la industria. El escándalo obligó a la WWE y a otras organizaciones de lucha libre a afrontar estos problemas de forma más directa, lo que dio lugar a cambios en las políticas y a un mayor énfasis en la diversidad y la inclusión. Con el paso de los años tras el escándalo de 2015, quedó claro que el daño a la familia Hogan era permanente. La relación de Brooke con su padre siguió deteriorándose y, a finales de la década de 2010, apenas se hablaban. La madre de Brooke lo confirmó en internet cuando declaró lo siguiente: Brooke no nos habla, ha tenido gemelos, se ha casado, no nos lo ha dicho, ha tenido gemelos, no nos lo ha dicho, ha tenido una gran pelea con Terry. No sé cómo se ha reflejado eso en mí, pero también me ha excluido. La WWE finalmente readmitió a Hogan en 2018, después de que éste presentara lo que la empresa consideró unas disculpas adecuadas y se sometiera a un curso de sensibilización. Sin embargo, la readmisión fue controvertida, ya que muchos fans y luchadores consideraron que no había hecho lo suficiente para ganarse el perdón por sus comentarios. El hecho de que se le permitiera volver a la WWE mientras su relación con su propia hija seguía rota, decía mucho sobre los diferentes criterios que se aplicaban al perdón público y al privado. El periodo posterior al escándalo también vio surgir otros problemas familiares que habían estado latentes bajo la superficie. Brooke comenzó a hablar más abiertamente sobre los abusos que había sufrido durante su infancia, describiendo patrones de maltrato verbal y mental extremo que a menudo se convertían en físico. Estas revelaciones pintaron un cuadro de una familia en la que la disfunción era mucho más profunda que los escándalos publicados, pero su historia estaba lejos de terminar. La destrucción de una familia y el oscuro legado de la lucha libre. Al entrar en la parte final de la saga de la familia Hogan, nos encontramos en 2025, con la muerte de Hulk Hogan el 24 de julio, a los 71 años, por un paro cardíaco, que supuso el trágico final de una de las historias familiares más disfuncionales de la lucha libre. Pero su muerte no trajo la reconciliación ni el cierre, sino que puso de relieve lo completamente destruida que estaba la familia tras décadas de maltrato, escándalos y recriminaciones mutuas. El distanciamiento de Brooke de su padre se había consumado en 2023, cuando tomó la extraordinaria decisión de pedir que la retiraran de su testamento. No se trataba solo de dinero, sino de dejar claro de una vez por todas que no quería tener nada que ver con el legado de su padre. Según se informa, no había hablado con él desde septiembre de 2023, después de una llamada telefónica en la que le expresó su preocupación por el deterioro de su salud, que él desestimó. Los últimos años de la vida de Hulk estuvieron marcados por un creciente aislamiento de sus hijos y por problemas de salud cada vez más graves. Se había sometido a más de 25 operaciones relacionadas con su carrera como luchador y, en 2025, su cuerpo estaba fallando. Sin embargo, incluso mientras su salud se deterioraba, la brecha con Brooke no hizo más que profundizarse. Cuando se casó con el jugador de la NHL Steven Oleksy en 2022, Hulk no fue invitado. Cuando dio a luz a gemelos en enero de 2025, no se le informó. La profundidad del distanciamiento quedó clara en las declaraciones públicas de Brooke sobre el maltrato que había sufrido. En marzo de 2025,
describió el maltrato que había sufrido a manos de su familia como cruel y destinado a quebrantar su espíritu. El emotivo vídeo de Linda Hogan también reveló el alcance de la destrucción de la familia. Mi familia está en el peor de los líos. Linda culpó a Hulk de la destrucción de la familia y reveló que Brooke había cortado el contacto con ambos padres durante unos 7 u 8 años. La familia que en su día había sido la realeza de la lucha libre estadounidense estaba ahora completamente fracturada, con cada miembro lidiando con su propio trauma y dolor. Cuando Hulk falleció en julio de 2025, Brooke brilló por su ausencia en los homenajes de la WWE. Más tarde explicó que la WWE no la había invitado, pero muchos interpretaron su ausencia como una declaración definitiva sobre su relación con el legado de su padre. Incluso después de su muerte, ella mantuvo que no había habido una gran pelea, sino más bien un distanciamiento gradual causado por su necesidad de establecer límites. La destrucción de la familia Hogan es especialmente trágica porque representa el fracaso total de lo que debería haber sido amor y apoyo incondicionales. Pero, por devastadora que sea su historia, no es única en el mundo de la lucha libre. La industria tiene una larga y preocupante historia de disfunciones familiares que hace que la saga Hogan parezca casi típica en lugar de excepcional. Consideremos la tragedia de la familia Von Erich, donde el control de Fritz Von Erich provocó la muerte de 5 de sus 6 hijos. Jack murió a los 7 años por electrocución y ahogamiento en 1959. David murió a los 25 años en 1984, por lo que se catalogó oficialmente como un problema intestinal, pero que posiblemente fue una sobredosis. Mike murió a los 23 años en 1987 por una sobredosis tras una lesión cerebral. Chris se quitó la vida a los 21 años en 1991, en medio de una depresión y problemas con las drogas. Kerry murió a los 33 años en 1993 tras una amputación y un divorcio. Fritz obligó a sus hijos a dedicarse a la lucha libre, ignorando su salud y su bienestar, y el abuso de sustancias se extendió en la familia. Aún más impactante es el asesinato-suicidio de Chris Benoit en junio de 2007, en el que el luchador estranguló a su esposa Nancy, asfixió a su hijo Daniel, de 7 años, con Xanax, y luego se ahorró. Los resultados de la autopsia revelaron que el cerebro de Benoit se asemejaba al de un paciente de Alzheimer de 85 años, debido a las conmociones cerebrales, lo que pone de relieve cómo las exigencias físicas de la lucha libre pueden contribuir al deterioro mental y a la violencia familiar. El patrón continúa con casos como el de Grizzly Smith, cuyos malos tratos se prolongaron durante décadas e incluyeron abusar de sus hijos e hijastros. Su hijo Jake Roberts reveló que fue concebido tras el acoso de Smith a su abuela de 12 años, y que Smith hizo lo mismo con varios niños de la familia, creando un ciclo de trauma que afectó a varias generaciones. Más recientemente, hemos visto casos como el de Billy Jack Haynes, acusado del asesinato de su esposa Janet Beckcraft, de 85 años, en febrero de 2024. La policía encontró a Beckcraft muerta por un disparo en la cabeza, y Haynes se atrincheró, lo que provocó un enfrentamiento de 2 horas. Las investigaciones revelaron un historial de disputas domésticas, en las que Haynes habría aislado a Beckcraft y mostrado un comportamiento perturbador. En mayo de 2025, Haynes fue declarado mentalmente incapaz de ser juzgado debido a su deterioro cognitivo, y los herederos de Beckcraft presentaron una demanda por homicidio culposo por $750,000. La industria de la lucha libre también fue testigo del caso de Buck Zumhofe, en el que el luchador fue condenado por abusar de su hija durante más de una década. Desde que tenía 15 años, en 1999, y hasta 2011, la hija de Zumhofe testificó haber sufrido cientos de agresiones. Fue condenado a 25 años más 10 por intento de fuga, y en julio de 2025 sigue encarcelado sin posibilidad de libertad condicional hasta 2031. Ni siquiera las estrellas actuales de la lucha libre se han librado de las controversias familiares. Nikki García solicitó el divorcio de Artem Chikvintsev en septiembre de 2024, tras su detención por violencia doméstica en agosto, y García solicitó la custodia total de su hijo Mateo, de 4 años. El acuerdo se cerró en mayo de 2025, con García pagando $3.500 mensuales en concepto de manutención infantil, más una suma global de $200,000. Lo que resulta especialmente inquietante de estos casos es cómo revelan la cultura tóxica que existe desde hace tiempo en el mundo de la lucha libre profesional. La combinación del uso de esteroides, la violencia física, los viajes constantes y la mentalidad de «los chicos son así» ha creado un entorno en el que la violencia doméstica y el maltrato infantil
a menudo se pasan por alto o se ocultan. El énfasis de la industria en la hipermasculinidad y la agresividad ha normalizado comportamientos que serían inaceptables en la mayoría de las demás profesiones. La cultura de los esteroides en la lucha libre ha sido especialmente perjudicial para las relaciones familiares. Muchos luchadores, entre ellos Hulk Hogan, han admitido haber consumido esteroides de forma intensiva, y los efectos secundarios documentados de estas drogas incluyen un aumento de la agresividad, cambios de humor y comportamiento violento. Cuando se combinan estas influencias químicas con el dolor físico y el estrés mental de una carrera en la lucha libre, se crea una mezcla volátil que a menudo explota en el seno de la familia. Los constantes viajes que exige la carrera de luchador también han contribuido a la disfunción familiar. Los luchadores pasan meses fuera de casa, lejos de sus familias, lo que pone a prueba los matrimonios y hace que los niños se sientan abandonados por sus padres. Cuando los luchadores regresan a casa, a menudo tienen que lidiar con el dolor físico, el agotamiento y la presión de mantener su imagen pública, lo que les deja poca energía emocional para las relaciones familiares auténticas. El caso de Chris Adams es otro ejemplo de cómo la cultura de la lucha libre puede destruir familias. Adams fue acusado de homicidio involuntario en 2000 por la muerte por sobredosis de su novia, Linda Kaffengst, causada por GHB y alcohol. Las pruebas sugirieron que él le había introducido el GHB en medio de una relación tóxica, marcada por el abuso mutuo de sustancias y la violencia. Antes del juicio, Adams fue asesinado a tiros por su amigo Brent Parnell durante una discusión provocada por la cocaína. Las presiones económicas de la lucha libre también han contribuido a los problemas familiares. Muchos luchadores, a pesar de su fama, tienen dificultades económicas debido al sistema de contratistas independientes de la industria, la falta de seguro médico y el desgaste físico que acorta sus carreras. Este estrés económico a menudo lleva a los luchadores a permanecer más tiempo en la carretera, a realizar golpes más peligrosos y a consumir más drogas para controlar el dolor, lo que daña aún más las relaciones familiares. Quizás lo más trágico es que los hijos de los luchadores suelen ser los que más sufren estas dinámicas familiares disfuncionales. La experiencia de Brooke Hogan es, por desgracia, típica. Creció en un hogar donde el maltrato era algo normal, donde la imagen pública era más importante que las relaciones privadas y donde las necesidades de los hijos eran secundarias frente a la carrera y el ego de los padres. El patrón de abuso en las familias de luchadores suele continuar de generación en generación, ya que los niños que crecen en estos entornos suelen tener dificultades para establecer relaciones sanas. La normalización de la violencia, la falta de apoyo emocional y el constante escrutinio público crean un trauma duradero que afecta no solo a los propios luchadores, sino también a sus hijos y nietos. La industria de la lucha libre ha comenzado a abordar algunos de estos problemas en los últimos años. La WWE ha implementado políticas de bienestar, pruebas de drogas y servicios de asesoramiento para sus artistas. Sin embargo, el cambio cultural ha sido lento y muchos de los luchadores de épocas anteriores, como Hulk Hogan, nunca recibieron el apoyo que necesitaban para romper estos patrones destructivos. La decisión de Brooke de romper el ciclo, alejándose de la vida de su padre y de su voluntad, representa una forma de supervivencia que muchos hijos de luchadores han tenido que adoptar. Ha hablado de la terapia y de la importancia de romper la cadena de abuso y disfunción que caracterizó su infancia. La tragedia de la muerte de Hulk Hogan en 2025 no es solo que falleciera una leyenda de la lucha libre, sino que muriera alejado de su hija, sin haber asumido nunca la responsabilidad del daño que causó a su familia. Incluso los informes de que estuvo a punto de morir durante el parto de sus gemelos no lograron provocar ningún intento de reconciliación. Su esposo, Steven Oleksy, intentó mantener algún contacto con Hulk en medio de la ruptura, pero ni siquiera el nacimiento de sus nietos fue suficiente para salvar la brecha que habían creado décadas de abuso y racismo. Tras la muerte de Hulk, Brooke compartió un emotivo homenaje en el que abordaba su distanciamiento. Expresó su gratitud por haber tenido una última oportunidad para decir «te quiero», y reflexionó sobre el amor que sentía por él, a pesar del dolor. Los gemelos de Brooke